Bienvenidos a Econometría al Día. Hola a todos y bienvenidos a un episodio de nuestro podcast Metría. El día de hoy vamos a estar hablando de un tema bastante interesante. Haremos un análisis sobre la relación entre la digitalización y el crecimiento económico. Mi nombre es Gabriela Torres y quien me acompaña, el ingeniero Víctor Cordero. ¿Cómo estás? Hola, licenciada Torres. Para mí es un gusto estar con ustedes el día de hoy para desarrollar temas que definen nuestro presente y nuestro futuro, como lo es la digitalización y el crecimiento económico, mediante un análisis exhaustivo sobre la brecha digital y su impacto regional condicionado a las TICs. Sí, bueno, exactamente, Víctor. Todos asumimos que a más tecnología, más riqueza. Pero la evidencia empírica nos confirma que, si bien las TICs han tenido una contribución en el crecimiento de las economías desarrolladas y en desarrollo, este crecimiento es muy desigual. Entonces, hoy lo que queremos es analizar con variables macroeconómicas por qué ocurre esto. Es así, el problema central que planteamos es que la efectividad de la digitalización depende de condiciones económicas, sociales, políticas de cada región. Esto es con estudios desarrollados por la UNTAD en el año 2006. Por ejemplo, un ejemplo muy particular es que en muchas economías en desarrollo existen fallas en el mercado crediticio y un acceso muy limitado a recursos que impiden a pequeñas y medianas empresas adoptar estas tecnologías eficientemente. Y no nos olvidemos también de las barreras sociales, porque un estudio reciente de la UNTAC nos muestra que esta adopción de las TICs favorece a los trabajadores más cualificados, pero que también deja rezagados a los trabajadores no cualificados, a los trabajadores rurales e incluso a las mujeres. Y esto exacerba muchísimo más la desigualdad si no hay políticas adecuadas. Entonces, en este sentido, Víctor, te pregunto cómo nosotros podríamos medir esas desigualdades. Sí, precisamente para medir este fenómeno en estudio, hemos seleccionado un conjunto en específico de variables macroeconómicas y tecnológicas, extraídas específicamente de la elaboración de bases de datos del Banco Mundial y de la Conference Board. También evaluaremos variables macroeconómicas de desempeño como el PIB real y el crecimiento de la productividad total de los factores. Y para aislar el impacto puramente tecnológico e innovador, observaremos la contribución de los servicios de capital TIC al crecimiento del PIB, así como también el gasto de investigación y desarrollo como el porcentaje del PIB. También es fundamental, Víctor, analizar cuál ha sido la adopción de la población y los mercados. Entonces, en este sentido vamos a evaluar indicadores claves como las suscripciones a banda ancha fija y, muy importante, la evolución de los servicios de las exportaciones en TICs. Entonces te pregunto, Víctor, ¿cómo nosotros podríamos analizar todo esto? Para analizar esto, la función del modelo neoclásico de Solo One nos permite separar la capital tradicional del capital asociado a las TIC, que en teoría, cuanto mayor sean las inversiones en capital TIC, mayor será el incremento del PIB per cápita. Esto también es sustentado a través de las investigaciones desarrolladas en el año 2006 por la UNTAD. Sí, bueno, aquí también entra la teoría del crecimiento endógeno, que nos dice que las TICs no son solamente herramientas, sino que generan efectos de red y desbordamiento del conocimiento. Y para que esto ocurra se necesita más que comprar tecnología, más que la compra de computadoras, se requiere además capital humano. Exacto, y para demostrarlo vayamos directamente a evaluar o analizar datos puros. Revisamos la base de datos específicamente de la Conference Board de los años 1990 y años 2024 para comparar cómo crecen las economías globales, las maduras y en específico las de América Latina. Si miramos nuestra tabla en pantalla, a nivel global el crecimiento del PIB real ha promediado cerca del 3.1% en las últimas 3 décadas, con extremos que van desde una caída de menos del 2.91% en 2020 hasta una recuperación del 6.66% en 2021. De hecho, en contraste con las economías maduras, tienen un crecimiento más modesto, pero sumamente estable con un promedio cercano a 2.1%, pero lo interesante es que ocurre al mirar América Latina. Totalmente. América Latina presenta una volatilidad interanual tremenda. Logró picos de crecimiento superiores al 6% en 2010, pero sufrió caídas severas del menos de 17.17% en 2020. Esto es muy interesante porque nos muestra que aunque América Latina registra tasas de crecimiento del PIB que compiten con las economías maduras, la productividad total de los factores revela una alerta predominantemente negativa, de un promedio de 0.36% y llegando hasta mínimos de 4.68% en 2009. Entonces demuestra que la región tiene un crecimiento frágil y que depende de la acumulación de capital primario. Conciliando con la teoría de crecimiento endógeno, la región sufre una paradoja de la productividad debido a una subinversión en capital intangible y capacidades de absorción humana, lo que impide que la absorción de las TIC se traduzca en una ganancia real de eficiencia interna de conectar con la digitalización con un crecimiento intensivo y sostenible. Esa productividad negativa se refleja deficientemente y se conecta directamente en cuanto aporta la capital TIC al PIB.
En las economías maduras, los servicios de capital de las TIC contribuyen sistemáticamente con un promedio de 0,55 porcentuales al crecimiento anual en las últimas décadas. Mientras que en América Latina ese rezago es sostenido porque su media histórica ronda los 0,3% y en años recientes, entre 2020 y 2024, esa contribución de las TICs cayó drásticamente a un margen de entre 0,08 y 0,22 puntos porcentuales. Ahora, la gran pregunta es, ¿por qué la inversión de las TIC no rinde igual en todas partes? La respuesta está reflejada totalmente en el índice compuesto de la infodensidad elaborado por la Orbicon sobre la brecha digital y la inversión de investigación y desarrollo. Si miramos este gráfico del Orbicon, que es bastante interesante, un gráfico de dispersión, relaciona el PIB per cápita con el índice de infodensidad. La infodensidad representa la función productiva de las TIC en una economía, compuesta por el capital técnico y la mano de obra cualificada disponible para operarlo. La curva de tendencia ascendente del gráfico es totalmente clave. Los países con menor desempeño en TIC a nivel mundial experimentan un impacto mucho más moderado. Esto indica empíricamente que una región necesita alcanzar un nivel alto de absorción TIC y de capital humano antes de beneficiarse de los efectos de la red. Por otro lado, Víctor, también medimos este capital humano y este conocimiento a través del gasto en inversión y desarrollo que hacen los países como porcentaje de su PIB. En este sentido, los datos del Banco Mundial nos muestran una realidad totalmente fragmentada. Revisando nuestro gráfico en pantalla, los miembros de la OCDE lideran masivamente la inversión en investigación y desarrollo. Pasaron de 2,10% de su PIB en el año 1996 a rozar casi el 3% en el año 2022. En contraste, en América Latina está estancada, gravitando alrededor de una media de 0,65% y bajando a 0,62% en el año 2021. Sí, bueno, esto significa que las economías maduras no solo compran tecnología, sino que invierten en su capital intangible, como las patentes, los softwares y la capacitación organizacional. Y no solo eso, si vemos la infraestructura, para el año 2022 la penetración de banda ancha fija en la OCDE era de casi 35 suscripciones por cada 100 personas, comparándolo con un poco más de 17 en América Latina, o sea, es exactamente el doble. Esta brecha de infraestructura y de conocimiento tiene como consecuencia directa en el acceso a los mercados. Con la primera ola de la digitalización, las TIC permitieron a los países participar en la fragmentación de las cadenas de valor y a su vez en la reconfiguración de las mismas. Si observamos este gráfico de la UNTAC, podemos ver cómo la línea de exportaciones de servicios informáticos y de la información despega creciendo más del 600% hacia el año 2003, en comparación, claro, con los niveles de 1995. En este sentido, las TICs nos muestran esa facilitación del comercio, reduciendo los costos de transacción. Exacto, sin embargo en el mercado laboral estas automatizaciones traen temores. Según el marco teórico en investigaciones de Acemoglu y Reprepo, la digitalización crea tres efectos muy importantes, lo que es el desplazamiento en el trabajo rutinario con capital, el incremento en la productividad general y la restauración en nuevas tareas que crean otros empleos. Sí, bueno, hasta ahora en las economías emergentes esa primera ola digital ha tenido un impacto positivo sobre el empleo. Porque ha generado estas operaciones de autoempleo y también integración en las cadenas de suministro. Más sin embargo, la llegada de la inteligencia artificial y los robots inteligentes cambian totalmente la dinámica porque son tecnologías que requieren habilidades complementarias mucho más altas y según un estudio reciente del Banco Mundial en 2024, esto podría aumentar la polarización laboral en las regiones que no logren cualificar a su población. Para concluir, nuestro análisis es muy claro y muy preciso. En este caso, el modelo de Solo One y la teoría del crecimiento endógeno explican a la perfección la realidad. Comparar una tecnología sin invertir en capital humano para usarla genera retornos muy bajos. Es decir, si nosotros invertimos en tecnología y no tenemos ese personal o ese factor humano capacitado, quedamos estancados en los procesos productivos. Sí, bueno, lo que nos queda claro es que las economías maduras van a seguir beneficiándose aceleradamente de su gasto en inversión en investigación y desarrollo y también de sus redes de alta capacidad, mientras que regiones como América Latina exigen políticas urgentes que inviertan en capital intangible y de alguna manera superen esta brecha de desigualdad y de productividad. Para ir más allá de las correlaciones visuales y comprobar nuestra hipótesis, la evidencia empírica requiere la utilización de la econometría para aislar los efectos específicos y estimar el impacto casual de las inversiones en las TIC sobre la productividad y el crecimiento económico. Lo cual nos deja con una gran incógnita. Si ya comprobamos estadísticamente que las infraestructuras básicas y el consumo digital no garantizan el desarrollo por sí solo,
¿Cuál es el peso econométrico exacto que debe tener la capital intangible para lograr romper definitivamente la trampa de la productividad destructiva en las economías emergentes? Bueno, yo voy a atajar esa pregunta y los resultados de esas estimaciones y la creación de un nuevo modelo econométrico las veremos en un siguiente episodio. Así que no se lo pierdan y muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias.